Origen y contexto del surgimiento del naturalismo. El naturalismo surgió en Francia, aproximadamente a finales del siglo XIX, como una derivación del realismo. Este último tenía la intención de describir o relatar la realidad de la manera más precisa posible, incluso en sus aspectos inmorales o vulgares. El naturalismo continúa en este camino, pero agregando un contexto fisiológico y mostrando que en el entorno en el que vive el protagonista es una de las razones de su comportamiento, tomando como reflejo de la realidad. El naturalismo está particularmente interesado en las clases sociales desfavorecidas, campesinos, trabajadores o prostitutas. El término utilizado por primera vez por la crítica positivista de los fenómenos literarios de Charles Augustin Saint-Beuve e Hippolyte Taine. Tratando de descubrir las leyes que rigen la literatura, Taine argumenta que la raza, el medio ambiente, lo social y lo político y el tiempo en el que se crea una obra literaria definen sus rasgos y evolución específicos en un importante estudio sobre Balzac, publicado por primera vez en forma de artículo en 1858. Taine describió a este novelista como un naturalista basado en el hecho de que, en su prólogo a la comedia humana, Balzac anuncia que quiere escribir el natural. Taine describe al naturalista como interesado en la descripción de cualquier fuerza natural, independientemente de lo bello o lo ideal. Posteriormente, el naturalismo es reclamado por Émile Zola, quien le da su verdadero significado literario y lo convierte en una escuela romántica destinada a reunir a los escritores de su tiempo. Como explica en el prefacio de la segunda edición de Therese Rankin y especialmente de The Experimental Roman, es deber de la literatura convertirse en científico. Por esto, la literatura debe aplicar el método utilizado en las ciencias naturales, inspirado en la introducción al estudio de la medicina experimental de 1865 a Claude Bernard. Zola cree que el novelista es el observador y experimentador. Ya en el siglo XVIII, el lema "volver a la naturaleza", que a menudo se atribuía erróneamente a Jean-Jacques Rousseau, se llamaba el naturalismo. El naturalismo del siglo XVIII desafía al artista poco sofisticado, mientras que el naturalismo de finales del siglo XIX requiere que los expertos observen la naturaleza. Es común, tanto al naturalismo más antiguo como al más nuevo, el esfuerzo por dar a los no pulidos, desfavorecidos, feos, un lugar en el arte. A finales del siglo XIX, grandes cambios sociales dieron forma a Europa. La revolución industrial, el imperialismo, la urbanización, por lo que la pobreza y la miseria tenían que observarse de forma concentrada. El naturalismo surgió en este terreno como un contramovimiento. Los artistas naturalistas afirman representar la realidad con la mayor precisión posible y trabajar con métodos exactos, como si fueran científicos. Esta naturaleza científica les da derecho y los obliga a representar lo que es feo y reprimido. El naturalismo es un movimiento literario que nació en Francia en la segunda mitad del siglo XIX como una aplicación directa del pensamiento positivista y que tiene como objetivo describir la realidad psicológica y social con los mismos métodos utilizados en las ciencias naturales. Refleja en la literatura la influencia de la difusión general del pensamiento científico, que basa el conocimiento en la observación, la experimentación y la verificación. El naturalismo es similar al realismo literario en su rechazo del romanticismo, pero distinto en su aceptación del determinismo, el desapego, el objetivismo científico y el comentario social. El movimiento se remonta en gran medida a las teorías del autor francés Émile Zola. Características de la literatura naturalista. La primera característica dice, tiene como objetivo explicar los comportamientos del ser humano. Número 2. El novelista del naturalismo pretende interpretar la vida mediante la descripción del entorno social y descubrir las leyes que rigen la conducta humana. Número 3. Los escritores naturalistas representan a sus personajes en situaciones de extrema pobreza y marginación.
y les gustaba describir los ambientes más bajos y sórdidos con el fin de poner al descubierto las lacras de la sociedad. Número 4. Todos los escritores participaron en ambas corrientes por simple evolución, realismo y naturalismo. Número 5. Según la naturaleza del ser humano, viene determinado por su herencia genética y la sociedad en la que vive. Principales representantes: Émile Zola, Emilia Pardo Bazán, Thomas Hardy, Vicente Blasco Ibáñez y Antón Chekhov. Proseguimos con las obras de la literatura naturalista. En primer lugar tenemos Tegez Agakian de Émile Zola, que es sobre la vida gris de Tegez, que cambia por completo en el momento en que empieza su apasionada relación con Laurent, el mejor amigo de su marido, Camille. Tegez y Laurent deciden asesinarle para amarse con libertad, pero a partir de este momento ambos viven atormentados, creen ver a Camille por todas partes, recordándoles el crimen que cometieron. La culpa, disfrazada de espectro, los perseguirá para siempre. En segundo lugar tenemos La desheredada de Galdós, historia de una involuntaria impostura. La desheredada ocupa dentro de la vasta producción de Benito Pérez Galdós un lugar de primordial importancia, ya que constituye de un lado el punto de arranque del ciclo de novelas españolas contemporáneas, en el que Galdós creó un universo propio paralelo a la sociedad española, y de otro lado tenemos que es uno de los más logrados esfuerzos para plasmar las enseñanzas de la escuela naturalista, de manera original y creadora. En tercer lugar tenemos La puchera de José María de Pereda. Esta es una novela costera y rural. La puchera, situada en un punto intermedio entre el campo y la ciudad, esta ciudad que simboliza los pecados de la civilización liberal a juicio de Pereda, y no obstante dirigida a un público burgués en la doble acepción de este término, nostálgico de un mundo rural, bello y puro, definitivamente abolido a finales del siglo XIX. Otras obras importantes y representantes de este movimiento que podemos mencionar son la novela experimental, por su traducción al español, del autor Émile Zola, Los Malavoglia, del autor Giovanni Verga, Aves sin nido, de la autora Mato de Turner, La charca, del autor Manuel Seno Gandía, y Santa, del autor Federico Gamboa.